Dios le bendiga, amado del Eterno. Como lo prometido es deuda, tenemos para hoy el tema sobre la iglesia apostólica y también vamos a hablar de la elección de los diáconos a través de esta plataforma enfocado en Cristo TV. El inicio de la iglesia apostólica tiene que ver, como le decíamos en la fase anterior, sobre lo que se armó de la resurrección de Cristo. Ustedes saben que luego de la ascensión, claro, como por ende, después de la resurrección, el Señor le había mandado a los discípulos que esperaran ser investidos del poder del Espíritu Santo. Naturalmente, como dice el mismo libro de los Hechos, el capítulo 2, ahí vimos como aproximadamente unas 120 personas estaban allí congregados esperando la promesa, naturalmente por Jesús, pero que ya en el Antiguo Testamento había hablado sobre el derramamiento del Espíritu Santo allá por el profeta Joel. Y aquí vemos ya a una iglesia, luego de ser llena del poder del Espíritu Santo, vemos cómo la estructura empezó a organizarse. Digo yo también que se empezó a organizar dirigida por el Espíritu Santo. Naturalmente surgieron necesidades que la iglesia quizá nunca pensó que iban a pasar en este momento. Ustedes saben que toda la multitud, muchos discípulos, se había agolpado y estaban atrás de la enseñanza de los apóstoles. Y vemos por lo menos la primera comunidad cristiana que se forma y que todos tenían las cosas en común. La gente empezó a vender sus propiedades, dice que nada le importaba, vendían las propiedades, traían las bendiciones y se le entregaban a los apóstoles. Y dice la palabra de Dios que todos tenían en común toda la cosa. Dice la palabra en el capítulo 2 y el verso 43 dice: y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Dice, perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y dice la palabra, el Señor añadía cada día lo que habían de ser salvos. Se levantó una gran comunidad cristiana, se levantó un liderazgo apostólico y luego, fruto de todo lo que había acontecido, porque una gran multitud se agolpó. En el primer discurso de Pedro se convirtieron unas 3,000 personas aproximadamente. Y mayormente cuando se hace el enfoque sobre la conversión de las personas en aquellos tiempos, se tomaba en cuenta mayormente al hombre. Podemos decir ahí que si se contaron las mujeres y quizás algunos adolescentes, pues era mucho más de ahí. Ese fue el primer discurso de Pedro. Pero la cosa no se quedó así. Pedro siguió predicando y en el segundo discurso se convirtieron unas cerca de 5,000 personas. De manera que toda esa multitud se agolpó y tenían todo en común. Pero surgió un problema, un gran problema. Y decimos aquí que la elección de los diáconos vino fruto de un problema. Naturalmente ya hoy en día en lo que es el trabajo, la función, el ministerio diaconal en una congregación se le ha dado un giro muy diferente a la causa principal por la cual surgió
el sistema de los diáconos. Los diáconos surgieron fruto de una necesidad provocada por la situación de la unanimidad de la comunidad, que pensando que el Señor venía en esos momentos, porque recordarán ustedes, el Señor no puso una fecha X precisa para hablar de su retorno. Fíjese que en la ascensión de Cristo le preguntan al Señor: ¿cuándo tú vas a restaurar? ¿Cuándo? Él dice: no le tocas a ustedes, no le pertenece a ustedes saber el tiempo en que el Padre puso en su sola potestad. De manera que al no tener una fecha específica, la multitud pensaba que el Señor regresaría ahí, right now, en ese tiempo. Por eso todos vendieron sus propiedades, porque esperaban al Señor. Pero se agolpó un problema. El Señor no vino en ese momento o en el tiempo que ellos lo esperaban. Y naturalmente aquellos que vendieron sus propiedades se agolparon y se unieron allí. Empezó a surgir una gran necesidad. Y empezó la problemática de la crítica dentro del pueblo. Porque los griegos que se habían convertido, algunos judíos prosélitos y los griegos que no eran judíos se habían convertido y estaban ahí, pero ellos se quejaron de que a las viudas griegas se le atendía de último, o mayormente se le daba mucha más prioridad a las judías, a las viudas judías. Y sobrevino este gran problema y empezaron las personas a quejarse ante Pedro, ante los apóstoles, sobre esta problemática de que había como una asesión de personas allí, de que nada más se atendían a la preferencia de los hebreos, de los judíos. Y por esta causa surgió el sistema diaconal. Pedro, junto con los apóstoles, le hicieron una propuesta a esa gran multitud diciendo: escojan ustedes a un grupo de hermanos, y ahí se le denominó a un grupo de diáconos, aquellos que iban a tener el partimiento del pan. Era como un servicio social, quizá más que espiritual. Pero estos diáconos tenían una condición, hermano, y una connotación poderosa, casi como los mismos apóstoles. Y la recomendación era: búsquense personas que estén llenos de sabiduría, llenos del poder del Espíritu Santo. Y ahí vemos por el caso, para así mencionar por lo menos a uno o dos de ellos, el caso de Esteban y luego Felipe. Estos dos diáconos fueron personas poderosas, y dice que hacían grandes señales, grandes milagros. No solamente partían el pan, no solamente atendían a las viudas o al huérfano o al menesteroso que estaba allí, sino que también cuando iban a impartir el desayuno, la comida, y veían a alguna persona enferma, pues ellos le imponían las manos y lo sanaban. Y se destacaron no tanto por el servicio social, sino más bien por el poder, las señales que ellos hacían. Dice que Esteban era lleno del poder del Espíritu Santo. Vimos el caso también de Felipe, que fue un gran evangelista, que predicó, que fue a Samaria. Le estoy hablando del Felipe que se le acercó al etíope que venía de Candance, un etíope que era un prosélito judío, y venía leyendo el fragmento, ese fragmento famoso del libro de Isaías. Recordarán ustedes que todavía para este tiempo, cuando Felipe se le acerca al etíope, todavía no existía lo que nosotros tenemos como hoy organizada, lo que es la Biblia de 66 libros, o todavía no existía ni siquiera el Nuevo Testamento
de los 27 libros canónicos, sino más bien que en aquellos tiempos no todos podían tener un fragmento de las Escrituras. Estaba el libro de la ley, habían algunas copias que se hacían, que estaban en alguna sinagoga, habían copias así de lo que era todo el sistema rabínico, de lo que era la ley, los 10 mandamientos, estaban la ley y los profetas. Sí, eso existía, pero todavía el Nuevo Testamento todavía no le había llegado el momento de formarse. Y este etíope era un hombre poderoso económicamente hablando, porque él tenía el rollo de Isaías. No sé cuánto pagó por la copia, pero era mucho dinero para él tenerla. Pero lo más importante ahí que tanto Esteban en el ministerio poderoso de las Escrituras como Felipe, todos diáconos, eran también evangelistas, eran misioneros. Y lo que trajo como consecuencia el poder que había en estas personas, luego vino también un problema. Y era que Esteban era una persona llena del conocimiento de las Escrituras y lleno de la palabra. Y empezó a predicar entre la sinagoga, entre el pueblo. Y esto trajo como resultado el celo de parte de esa comunidad judía, especialmente por los fariseos, esos sacerdotes que estaban por ahí, porque él resistía con la palabra y era una persona muy versada en las Escrituras. De hecho, cuando a él lo arrestan, lo meten preso, lo llevan ante el concilio, ante esa comunidad ortodoxa, judía, radical. Ellos lo llevaron y levantaron falso testimonio contra este diácono Esteban. Pero él estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Y me llama mucho la atención que este hombre, cuando lo acusan, él empieza a narrar las Escrituras desde los tiempos de Abraham. Y ahí vemos aproximadamente el capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el verso 60, todo un capítulo. En 60 versículos, Esteban, lleno del poder del Espíritu Santo, hizo un resumen de toda la historia judía desde los tiempos de la promesa de Abraham, y empezó a traer ese recuento desde Abraham. Luego habló de los 400 años que tuvo el pueblo cautivo allá. Habló de José, que estuvo preso, y habló cuando el pueblo entró con 75 personas con el patriarca Jacob. Habló del desierto, habló de todas las grandes señales y maravillas que Dios había hecho en el Mar Rojo, y también habló del profeta Moisés, y habló de Josué, habló de David, hasta traer a la memoria cuando Moisés usó la palabra de que Dios iba a levantar un profeta al cual ellos tenían que escucharle. Y vimos todo el relato de Esteban. Y ustedes saben ya, conocen la historia de que fue apedreado. Es prácticamente, visiblemente, uno de los primeros mártires que sufrió por causa de la palabra, por causa del testimonio, por causa de debatir, de defender esta fe. Y esto trajo como consecuencia la muerte de Esteban, trajo una gran persecución. O sea, algunas veces uno no entiende, y si le va a buscar algún significado a la cosa, no lo entiende. ¿Por qué una persona llena de Dios, por qué un siervo de Dios muere a mano de impío y de personas que sin escrúpulos, y defendiendo quizá una fe religiosa atrasada? Pero muchas veces los propósitos y los planes de Dios van más allá. Dice que cuando Esteban lo están apedreando, este hombre lleno del poder no sintió dolor. Este hombre lleno del poder testificaba
nadie pudo callarle la boca. Y Dios le permitió a este discípulo amado del Señor esa grande visión cuando vio que el cielo se abrió para él. En el orden espiritual se abrió una ventana enorme, esa puerta gigante del cielo, y allí vio sentado al Padre. Y allí vio al lado, a la diestra del Padre, a Jesucristo. Y pudo testificar: veo los cielos abiertos y veo al Hijo que está al lado del Padre. Y el Espíritu Santo que estaba ahí llenándolo, testificando con valor, con fuerza, dijo: Señor, recibe mi espíritu. Y descansó en los brazos del Señor. Y no solamente eso, no hubo rencor cuando le dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Verdaderamente estos diáconos, 7 diáconos, fueron poderosos en las Escrituras. Fueron llenos de testimonio, llenos de fe y llenos de poder. Estos diáconos deben de ser dignos de imitar hoy en las iglesias. Primeramente, hay un pedigrí, hay un canon, hay una regla, hay una caña para medir el sistema diaconal. Hay requisitos para que una persona pueda ocupar este cargo de diácono. Requisito de una fe intachable. Debe de ser genuino, debe de ser lleno del conocimiento, debe de ser lleno del poder. No puede ser un neófito, no puede ser cualquier persona. Entonces, yo creo que las iglesias de hoy en día deben de tomar en cuenta a la hora de la elección de un diácono estas virtudes, esta característica de que debe de ser lleno del poder del Espíritu Santo, lleno del conocimiento. No puede ser un diácono que tenga flojera, que no pueda ni siquiera debatir un texto de las Escrituras. Entonces, estamos llamados ahora en este tiempo de la iglesia viva, la iglesia apostólica, imitar a estos diáconos que fueron poderosos en las Escrituras. De manera que en este análisis sobre por lo menos de estos 2 diáconos, de Esteban y de Felipe, digno de imitar, yo creo que nosotros, hermanos, y los que nos están viendo a través de esta plataforma, debemos de tomar en cuenta a la hora de elegir líderes de la iglesia que sean intachables y responsables, para que cuando surjan los problemas dentro de la congregación, los diáconos no solamente están para asistir temas sociales, temas de necesidad, sino que también su obra principal, aparte de atender al necesitado, es que tengan autoridad y poder. Todos estos diáconos que pasaron en la primera etapa de la iglesia apostólica fueron diáconos que tenían una connotación apostólica. Eran personas que estaban llamados a ejercer el ministerio de la predicación. Fíjense que Esteban hace un resumen de toda la historia en 60 versículos. Un solo capítulo. Se tomarían cientos de libros para usted enfocar esta historia. Hizo un gran resumen como pocas personas pudieran hacerla sobre la historia del pueblo hasta la llegada de Jesucristo. Dios le bendiga. Sigan sintonizando este espacio, esta plataforma, Enfocados en Cristo TV. Dios le bendiga.